Ahí está. Boli. Bueno, Shalom Obraja, bienvenidos todos. Boli Ruth. Pero el mío escribe mejor y tiene que duchar. Hola, Vash. ¿Te Muy bien. sientes? Muy bien. Esto es lo que os perdéis por no venir en vivo. En vivo es más divertido. Muy bien. Bueno, estamos en este Shabbat. Vamos a estudiar Parashat Vayakhel. Pero este Shabbat además tiene otra realidad, que es la realidad de que también se llama Shabbat Pará. Claro, todo el mundo viene preparado con las hojas de Vayakhel, y yo digo, pues ahora, no, voy a hablar de Vayakhel, no os preocupéis. Pero nada más, no hay que dejar pasar la oportunidad de mencionar que este Shabbat es un Shabbat especial dentro de los 4 Shabbatot especiales del mes de Adar, ¿bien? Y es el tercero de ellos, es el Shabbat, se llama Pará, ¿por qué? Porque nos recuerda que una vez pasado Purim, ya estamos acercándonos a Pesaj. ¿Y Pesaj qué significa? No. Pesaj significa, para nosotros, significa Hametz. Pero cuando existía el templo, Pesaj significa, ve sacando los pasajes, se fue para Israel, ya José sanó, ya José sanó. No. Quiere decir que había que acudir al Bet HaMikdash por ser una de las 3 fiestas de peregrinación. Más particularmente en Pesaj, porque particularmente en Pesaj tenemos una mitzvah que era la de la ofrenda del Corbán Pesaj, del sacrificio pascual. Ahora, si yo tengo que acudir al Bet HaMikdash, hay una cosa que tengo que tener muy en cuenta, que es el concepto de la pureza de la persona. Entonces, una persona que esté impura no puede acudir al Bet HaMikdash, no puede subir al monte del templo. Y si yo tengo que absolutamente ir en Pesach al Bet HaMikdash, entonces viene el Shabbat después de Purim y nos recuerda y nos dice, señores, hay que hablar de pureza y de impureza. ¿Sí? ¿Cuál es la impureza más grave que existe, o la más profunda que existe? La del contacto con los muertos. Y esa impureza solamente se puede retirar de la persona a través del proceso de la purificación con la vaca roja. Siéntate, aprende un poco. Aprende un poco. De la purificación con la vaca roja. Por eso, este Shabbat en particular, nosotros además de la lectura habitual de la Torá, vamos a leer una lectura extra en un segundo Sefer Torá, que va a ser tomada del libro de Bemidbar y que se llama Para Aduma, Zot Hukata Torah. ¿Bien? Muy bien. Entonces, después de esta introducción, ahora sí nos vamos a Vayakhel. Vayakhel es una parashá que vuelve, por así decirlo, a la obra de la creación del santuario. Tenemos al final el libro de Shemot. El libro de Shemot es estructurado de la siguiente manera. Primero tenemos la primera parashá. ¿De qué nos habla? De cuando el pueblo de Israel, cómo llegó a Egipto y qué es lo que hace en Egipto. Bien, después tenemos Vaerá y Bo. Esas dos parashot son las plagas, las makot. Bien, después tenemos Beshalach, es el cruce del mar, la salida de Egipto. Yitro, la entrega de la Torá. Mishpatim, leyes. Y a partir de ahí tenemos 5 parashiot más que todas están en torno a la creación del Mishkan, a la creación del santuario. Tenemos Terumá, Tetzaveh, Kitizá, que es un pequeño paréntesis, pero también está relacionado con el santuario. Bien, y por último, Vayakhel y Pekude. Bien, muy bien. Entonces ahora, después de que Moshe dice Vayakhel, Moshe comienza nuestra parashá y reunió Moshe a todo el pueblo de Israel y les dijo. Y Rashi inmediatamente dice Vayakhel Moshe, dice Majorat Yom Kippurim, es decir, el día después de Kippur, cuando descendió del monte con las segundas tablas. Bien, repetimos, vamos a hacer un cronograma. Tenemos el 6 de Sivan. ¿Qué pasó el 6 de Sivan? Revelación divina, Shavuot. Bien, el 7 de Sivan Moshe sube a la montaña. 40 días después, 17 de Tamuz, Moshe baja. ¿Qué se encuentra?
becerro de oro. Moshe se encarga de el becerro, de las personas que hicieron la idolatría, etcétera, etcétera. Rosh Hodesh, Elul, 1 de Elul sube por segunda vez a la montaña. Está 40 días y 40 noches. 10 de Kippur, 10 de Tishri, perdón, baja con las segundas tablas. El día siguiente a Yom Kippur. ¿Bien? Muy bien. Entonces dice, mi Majorat Yom Kippurim. Y reunió a todo el pueblo de Israel. ¿Y ahora qué les dijo? Ahora hay que ponerse manos a la obra. Bien. El Mishkan, que es hacer residir la presencia divina entre el pueblo, es el momento de empezar a construirlo. ¿Sí? Necesito los materiales, necesito. Bien. Y esto refuerza el punto de vista que nos dice que el Mishkan, que el tabernáculo, vino a reparar la falta del becerro de oro. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa en el becerro de oro? El becerro de oro es una ruptura entre el pueblo de Israel y Hashem. Bien, y Hashem está dispuesto a exterminar al pueblo. Y Moshe le dice, no, y si haces así, bórrame del libro que escribiste. Y entonces dice, bueno, te voy a mandar a mi malaj. Le dice, no, no, si tú no vienes con nosotros, yo no voy a ningún lado. Y entonces queda concretado esa petición en que le ordena construir un santuario, Beshahanti Betoham, y voy a residir en vosotros. Y esa es la forma en la cual ese Ohel Moed, esa tienda de reunión, esa tienda del plazo, era el lugar que, por un lado, estaba apartado del resto del pueblo, pero que servía como vehículo para que la divinidad acompañe en todo su trayecto al pueblo de Israel. Muy bien. Esto no es lo grave, es que estoy haciendo cosas raras con el boli. Muy bien. Entonces, Vayakhel Moshe, reunió Moshe a toda la congregación del pueblo de Israel y les dijo, Ele Adebarim, estas son las cosas, Asher Tzivá Hashem Lazototam, que Dios os ha ordenado que tenéis que hacer. Entonces, ¿qué es lo que va a empezar a decir? Construir el tabernáculo, ¿no? Necesito oro, plata, cobre. Sí, muy bien. Vamos a ver, ¿ocurre así? No. ¿Qué dice el segundo versículo de nuestra parashá? Sheshet Yamim Tease Melajá, durante 6 días realizarás tus labores. Ubayom Hashevi y el Ahem Kodesh. El séptimo día será consagrado. Shabbat, Shabbatón, va a ser Shabbat de descanso, de cesación de trabajo para Hashem. Kola Osebo Melajá Yumat, todo el que realice trabajos en Shabbat morirá. Bien, entonces, suponemos que, ¿de qué nos va a hablar ahora? De todo Shabbat, ¿no? O sea, pues no. Dice el Pasuk, Vayomer Moshe el Koladat Bnei Israel lemor, Ze adabar asher tzivá Adonai lemor, esto es lo que Dios me ha ordenado que os diga, tomad de entre vosotros las ofrendas para Dios, todo aquel que quiera donar de su corazón, que la traiga, oro, plata, cobre, tejelet, hilos de color celeste, argamán, púrpura, tolal, chaní, seda, shesh, izim. Entonces aquí hay algo que no cuadra, ¿verdad? Por un lado, nosotros entendemos que Moshe va a ordenar la construcción del tabernáculo. Inmediatamente, en lugar de eso, ¿de qué habla? A ver, deja de jugar. Del Shabbat. Y cuando pensamos que ese es el nuevo título del cual nos vuelve a hablar de la construcción del tabernáculo. Bien. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo podemos entender este comienzo de esta parashá? Bien. Nuestros sabios nos dicen aquí algo bastante sorprendente. ¿Sí? Que es lo que dije el año pasado, ¿no? ¿Sí? Espero que no. No recuerdo haber dicho esto el año pasado. Rabbi Eliezer Omer. Rabbi Eliezer dijo, Gedolá a Shabbat, Sheishe Kula Keneged Aseret Adiberot. El Shabbat es tan grande que se equipara a todos los 10 mandamientos. Es decir, que el que cumple Shabbat es como si estuviese cumpliendo todos los 10 mandamientos. Y continúa y dice, amarlo a Kadosh Baruj Hu, le Moshe, le dijo a Kadosh Baruj Hu a Moshe, Lejemor lahem, le Israel, ve y diles a Israel, Afilu en biyadchem el mitzvah Shabbat, aunque solamente tengáis en vuestras manos el cumplimiento del Shabbat, Bilbat solamente,
Maale ani alejem, yo os voy a considerar que lo asitem et kol Torácula, como si hubieseis cumplido con toda la Torah entera. Sheneemar, como dice el versículo en nuestra parashá, Ele adebarim, estas son las cosas que Dios ordenó que hagáis. Quiere decir que para los jajamim, para nuestros sabios, justamente aquí entendieron que este versículo habla sobre el Shabbat. El versículo de estas, Vayakhel Moshe, reunió Moshe a toda la congregación del pueblo de Israel y les dijo, estas son las cosas que Dios os ordenó. ¿De qué está hablando? De Shabbat. Ahora, si nosotros nos damos cuenta de ello y entendemos, parecería que hay aquí no solamente una introducción a la obra de la construcción del tabernáculo, sino un fundamento sobre la construcción del mundo y en general y del Shabbat en particular. Y eso es lo que vamos a tratar de entender. Paréntesis. De aquí justamente se aprende que en Shabbat hay 39 labores prohibidas. Eso sí que lo dije el año pasado. Tampoco. Estaba esperando que repita. Esto es a la P te espero. Ah, vale, vale. Muy bien. De aquí aprenden nuestros sabios, ha salido, que hay 39 labores prohibidas. ¿Sí? Dice L, ¿sí? La palabra L, Aleph, Lamed, Hei, suma 36. Faltan 3. Devarim, ¿qué son Devarim? Cosas. ¿Cuántas? ¿Cuál es el mínimo plural? No, el mínimo plural 2. Devarim 2. Ha Devarim 3. 36 y 3, 39. ¿Sí? A ver, está calculando. No, pero al decir que es Ha Devarim, está hablando de algo en particular además, entonces suma una más. Bien, ok, es Talmud, ¿qué quieres que te diga? No, no busques mucho. Bien. ¿Y por qué? Porque para construir el tabernáculo había 39 categorías de trabajos prohibidos. Entonces, ¿qué dice Moshe? Vais a construir el tabernáculo, pero el Shabbat, ¿sí? 6 días trabajarás. ¿Para qué? Para hacer el tabernáculo. Y el sexto día no vas a hacer nada. ¿Sí? No, no se construye. ¿Qué es lo que se construye? Lo que haces para hacer el tabernáculo no lo haces en Shabbat. Bien, muy bien. Vamos a tratar de profundizar más en entender esto. Lo que estás explicando, eso forma parte de la Torah oral. ¿Fue transmitido de acá a Moshe Rabbeinu o es algo que los hombres deducieron por Jochma? Pero, ¿me entiendes? Si es Torah oral, viene de Sinai. Ahí. Viene de Sinai. Bien, muy bien. Ahora, ¿alguna vez habéis pensado? En hebreo se utiliza mucho la expresión, ¿no? Voy a hacer Shabbat, la Asot Shabbat. O ¿dónde tú haces Shabbat? ¿No? Es una expresión, ¿sí? De slang. Así como se dice slang en español. Ay, ay, ay. Ay, ay, ay. Pero entonces, el Shabbat pasado, en la parashá de Ki Tisa, hay un versículo que nos habla de eso. Veshameru bnei Israel et Shabbat. La azot et Shabbat. Para hacer el Shabbat. También el versículo nos habla de la azot et Shabbat. A priori, Veshameru, Shomer, ¿qué es Shomer? Shamor Vezahor. Shamor es cuidar, es decir, todo lo que es lota hace. No hagas. Pero dice la azot, que es hace, es Zahor. Veshameru es Shamor. La azot es Zahor. ¿Se entiende? La azot es una acción. Zahor son las mismas positivas de Shabbat. Bien. Todas son positivas.
A mí no me gusta positiva y negativa. ¿De acción o de abstención? Abstención. Entonces, ahora cuando nosotros venimos a construir el Mishkan, nos dice la Torá, Akadosh Baruj Hu nos ordenó hacer el Mishkan en profundidad. Beomek, Afetkol Melachot HaChaim, todas las labores en nuestra vida en profundidad. Pero hay una cosa que toda ella es la fuerza que tenemos de hacer, no haciendo. Es decir, No te trabajas solo. vamos a llegar al punto. Vamos a llegar al punto. Porque parece un juego de palabras, pero no es un juego de palabras. Y es la esencia del Shabbat. Porque realmente, cuando hablamos de Shabbat, y me pasó esta semana, alguien me dijo, no, pero en Shabbat hay que no hacer cosas. No es eso Shabbat. ¿Sí? ¿Qué me dijo? ¿Cómo era? Me preguntó, ¿por qué no se puede la electricidad y si se puede no sé qué? Digo, porque ese no es el concepto de Shabbat. El concepto de Shabbat no es descansar de no hacer cosas. Vamos a ver. Sí, la mayor de todas las labores, el trabajo más duro, ¿qué pasó? Me estás boteando el chiflo. La mayor de todas las labores, el trabajo más difícil, es la labor del descanso. Es más difícil para él. Se han puesto las alumnas rebeldes de juntas, ¿eh? ¿Has visto, eh? Hoy no sabéis lo que tengo aquí, o sea, tengo aquí un... Bienvenidos. Ajashverosh está. Amelech Ajashverosh. Muy bien. La labor más difícil, mira dónde has llegado, ¿eh? ¿Habéis llegado? La labor más difícil, el trabajo más difícil es el descanso. Sí, nos parece un poco extraño, ¿verdad? Vamos a explicar estas cosas. Muy bien, dice, lo que normalmente nosotros sabemos es que el concepto de descanso es dejar de hacer algo. Sí, voy a descansar. La nuach, mi mashu shasinu, descansar de algo que hemos hecho. Pero si lo entendemos en profundidad, vamos a entender que cuando Akadosh Baruj Hu descansó el séptimo día, Vayanach Bayom HaShevi'i, dice la Torah en la creación del mundo, ¿por qué es? No es porque él estaba cansado. Haz Shalom. Entonces, a través del hecho de que él descansó, nos ordenó descansar el día de Shabbat. No se entiende entonces que sea el descanso de Shabbat porque voy a dejar de hacer cosas y estoy cansado. ¿Por qué Dios descansó? Para que nosotros descansemos. Pero si él no estaba cansado, quiere decir que el descanso no significa que estoy cansado, voy a descansar. Nach, la nuach. ¿Qué es la nuach? Descansar, muy bien. Luego os voy a cambiar el significado, no os preocupéis. Todos conocemos la pregunta, ¿no? ¿Cómo puede ser? Tenemos dos versículos que se contradicen. Dice, Kisheshet Yamim, Asa Hashem, et Hashamayim ve'et haaretz. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todo lo que contiene. Vayanach, Bayom HaShevi'i, y reposó el séptimo día. 6 días hizo todo, ¿verdad? Pero en otro versículo dice, Vaijal Elohim Bayom HaShevi'i melachto asher asa. Entonces, ¿cuándo terminó? ¿Hizo en 6 días o terminó su labor en el séptimo día?
¿no? De abstenerse tal vez es forma parte de terminar el proyecto. ¿Acaso Kadosh Baruj Hu creó el mundo en 6 o en 7 días? ¿Acaso la labor terminó ya el 6.º día o solamente terminó su labor el 7.º día? Rashi responde a esta pregunta de una manera increíble. ¿Sí? Pero si a priori nos podría parecer como una explicación muy tirada de los pelos. Pero si la leemos en profundidad, entendemos que en profundidad es el sentido simple de estas palabras. Dice Rashid, Dabar Ajer, otra explicación. Más allá Olam Haser, ¿qué le faltaba al mundo? Cuando 6.º día, ¿qué le faltaba al mundo? Menujá. Le faltaba el reposo. Ba'at Shabbat, viene el Shabbat, Ba'at Menujá, y viene el reposo. Kalta Benigmera Melaja. Y entonces concluyó y terminó la labor. El reposo, dijimos cuál es el trabajo más difícil. No hacer nada. Es algo increíble. Dice, la profundidad, ¿sí? El sentido profundo de toda acción es en su cenit, yo llego a descansar de ella. ¿Cuándo es que yo completo un trabajo? ¿Cuándo yo completo un trabajo? Termino y ya no lo tengo que hacer. Voy a descansar de él. Menujá no es descansar, sino que es liot munaj. ¿Qué es liot munaj? Estar posado. Posado quiere decir que ya no te mueves. Has llegado a un lugar donde munaj, como el arca de Noé, que se posó en las montañas de Ararat, por ejemplo. La primera acción que hace Akadosh Baruj Hu con el hombre, ¿cuál es? Vayanijehu Began Eden Leovdau Shombra. Vayanijehu lo puso, lo posó en el Gan Eden. La expresión estar posado sirve muchas veces en la Torah, aparece muchas veces. Batana Jateba, dijimos, y se posó el arca en el 7.º mes sobre los montes de Ararat. Bien, también el nombre de Noah. Noah es lo mismo. Viene de la Shon Menujá, del lenguaje de reposo. Y en nuestra imaginación nosotros vemos el arca, su arca, que se posa después de todo el esfuerzo, todo lo que fue el diluvio. Pero en la profundidad de su explicación, el concepto no es solamente posarse, sino que es realmente llegar a aquello que une a la acción con su origen. ¿Por qué yo inicio esta acción? Para llegar a este punto. La menujá es lo que completa la acción. ¿Sí? Te he perdido. Yo estoy pensando que no siempre, o sea, eso le quita el sentido como al camino. No, seguro. El camino es necesario. Sheshet Yamim Ta'avod. Perfecto. Pero, ¿para qué trabajas? ¿Para qué haces el camino? Para llegar a un destino. Esto lo tuvimos en la discusión ¿te acuerdas? En Israel. ¿Dónde fue esto? ¿Y tú no estabas ese día? Hablamos sobre el proceso. Ah, no, fue en Tu Bishvat, con los mentoring. Los frutos, las raíces, el tronco, ¿sí? Si el proceso era el objetivo, si el objetivo era el final o... Bien. Una etapa, ¿sabes? Es una etapa, es como subir una montaña y te paras y miras el paisaje y Perfecto, valoras el pero esfuerzo. ¿por qué subes la montaña? ¿Por qué el pollo cruza la carretera?
Para ir al otro lado. Es verdad. Si no, si no, no cruzaría. Bien. Pero eso no le quita mérito al camino. Nadie está hablando de quitarme. Seguro, seguro que no, seguro que no. Ahora, שעשייה איננה תוצאה של עמוק שאין לנו כוח לעצור אותו. La acción no es algo que es algo que se está en constante movimiento, que no tenemos la posibilidad de pararlo. El cenit de la acción, el punto culminante de la acción es justo cuando dejo de hacer. Quiere decir que he completado la acción. Todas las labores del mundo, que en besofán menujá en haserot. Todo lo que emprendemos, si no hay un reposo, quiere decir que llegamos al final y nos paramos de hacerlo, entonces está faltante, me falta algo por hacer. Es la enfermedad del mundo en el que vivimos. ¿Por qué estamos todo el rato corriendo detrás de todo? ¿Sí? Yo por lo menos, o sea, mi esposa se ríe de mí, pero, o sea, cuando yo he empezado, mi esposa se ha empezado a reír de mí porque sabe por dónde va la cosa. ¿Por qué? Porque la sensación constante de que tengo que hacer y tengo que hacer y tengo que hacer, ¿eso qué es? Es que todo es siempre la sensación de que todo está incompleto. Si yo soy capaz de coger y decir, ¿sabes qué? Viernes a las 7 de la tarde, ¿sí? Cierro todo, enciendo las velas de Shabbat y se puede caer el mundo. ¿Por qué? Porque yo ya hice todo. Todo está hecho. No me queda nada por hacer. ¿Por qué? Porque ahora llegó el mundo a tener todo, que es la menuja. Eso es el Shabbat. ¿Sí? Dice los Aseret Liberot, Shoshe Yamim Ta'avot Ve'asita Kol Melachteja. 6 días trabajarás y harás todo tu labor. ¿Acaso puedes hacer toda tu labor en 6 días? Dice, no. ¿Puedes o no? No, Pero, hay otra semana. No sé. muy bien. Quiere decir, muy bien. Quiere decir que cuando llegue el final del 6.º día, que empieza el 7.º día, tú tienes que considerar que todo está hecho. Después hay otra semana. Perfecto. Dices en el- Más cosas para- Puedes esperar. Hay una historia con el barón Rothschild en la guerra, en la Primera Guerra Mundial, creo. Sí, todavía no había, era todo por, ¿cómo se llama esto? Por Telex, de código Morse. Sí, él tenía una fábrica de municiones. Y entonces estaba negociando con los ingleses la venta de municiones. Y no le llegaban a arreglarse el precio. Entonces era viernes y llegó la hora de Shabbat. ¿Qué hizo? Cerró las puertas de su despacho. Dijo, ya está, hasta aquí llegué mi negociación, Shabbat. Todo Shabbat él estaba y escuchaba en el despacho. Ti, 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 ti. Esto no paraba, no paraba, no paraba. Y él decía, wow, ya, esto ya, han anulado la venta, tal, no sé qué, esto seguro. Pero él dijo, no, ya está, Shabbat es Shabbat. Terminó Shabbat, abrió el despacho, se fue a ver, empezó a ver todos los mensajes de esto, ¿sí? Cada vez le iban subiendo más la oferta. Porque como veían que no respondía, decían, no puede ser. Si no responde es que no le parece suficiente. Y le subían más la oferta, le subían más la oferta. ¿Bien? Eso es. Necesita colme las tejas. ¿Y sabes qué? No por estar pendiente de Shabbat de si abriste la tienda o no, vas a vender más. Porque tu labor fue hecha. Y es más, si empiezas a pensar en abrir la tienda o en ir a abrir la tienda en Shabbat, ¿qué va a pasar? Nunca vas a sentir que está completo. Bien, ese es el punto. Dice, muy bien. Siyum Melajá, la finalización del trabajo, perdón, Siyum Melajet Abriya, la finalización de la creación, solamente puede ser en Shabbat. Porque solamente cuando ya hay descanso, se revela que toda la acción, ¿sí? No se hace por pánico de tengo que hacer, tengo que hacer, tengo que hacer. ¿Sí? Por causa de una persecución sin fin, de algún fin al que nunca voy a llegar, porque siempre voy a estar corriendo detrás de él.
sino que hay, Zoasiyah es una labor, Sheyesh la Tachlit, que tiene un fin, un objetivo. Lo más grande que los hijos de Israel fueron ordenados a hacer, que es la Azot et Shabbat. Hacer el Shabbat. Mitzvat Shabbat, dijimos en el Midrash, es equivalente a todas las mitzvot de la Torah. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si yo aprendo que tengo que darle un fin a las cosas, cualquier mitzvah, yo también le tengo que dar. Tengo que saber cuál es su... Porque me vaya a permitir llegar al objetivo de... Si no, voy a estar constantemente persiguiendo, persiguiendo, persiguiendo. La mitzvah del Shabbat equivale a todas las mitzvot de la Torah, dijimos, en el Midrash. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo que yo aprendo del Shabbat, ¿qué es? Upa, perdón. Lo que yo aprendo del Shabbat, ¿qué es? Que cuando yo quiero hacer una acción, tengo que darle un fin. ¿Bien? Y ese fin, cuando yo extrapolo este concepto a las mitzvot, también necesito saber que la acción que yo voy a hacer de mitzvah, necesito comenzarla y llevarla hasta un final. ¿Cuándo es el final de la acción de la mitzvah? Cuando pare esa mitzvah. ¿Por qué? Porque la complete. ¿Bien? Dice, ¿por qué? Porque el momento culminante de toda acción es el punto en el cual Shabbat, me poso. Amenojá penimit, el reposo interior. Una acción que no es la persecución de algo, de estar todo el rato corriendo detrás de algo, sino el amenujá a penimit, sino que es encontrar el reposo interior de decir, he terminado la labor. Zoe omka shermelechet amenujá. Esa es la profundidad de la labor del reposo. Creo que dice labor del reposo. Eso es lo fuerte, esto es lo bonito de este concepto. ¿Por qué? Porque si yo no considero una labor, entonces yo pienso que reposar es un lujo. Reposo porque necesito dormir. No, reposo forma parte del trabajo de lo que estoy haciendo. Es lo que completa el trabajo. Es tan importante esta introducción al Shabbat, como hemos visto en los Pesukim, no solamente para la vida corriente de nosotros, sino también para nuestra parashá. La parashá que habla de la construcción del Mishkan, porque en una etapa en particular, Mesaprim le Moshe, le cuentan a Moshe que el pueblo traen todos los materiales para el Mishkan. ¿Y qué pasó? Que trajeron un montón. Marbeja Amle Avi. El pueblo le dicen, hay que construir el Mishkan. Y empiezan a traer. Es justamente esto. Es hacer de manera compulsiva. Por eso tienen que introducir la parashá y decir, no, hay un límite, hay un punto final. Hay un punto en el que tú tienes que empezar a decir, ahora voy a acabar. Voy a dar un cierre a esta acción. Por eso introduce la parashá del Mishkan hablando de Shabbat. Aprende a que las cosas tienen un proceso y un ciclo. Comienza y termina. Vaya Aviru Kolma Mahané, e hicieron correr la voz en el campamento. Vaikale Ha'am Mehavi, y terminó el pueblo de traer. Vaikale, Vaijal, como Dios, cuando terminó la creación de los cielos y la tierra. Vaijal. Vaijal, el Vaijal Okrim, Vayom Hashvi. ¿Sí? Entonces, esta era esa gran ma'alá, esa gran importancia
en todo lo que era la donación del Mishkan, de los materiales para el Mishkan. La posibilidad que tenemos de distinguir nosotros mismos en ese mismo momento, Shebau Veodiu Bamahané, en el que vinieron e informaron en el campamento y dijeron, Menujá, es el momento de parar. Ahí Yaholti la Atzor Velanuach, ¿acaso pude parar y descansar? ¿Acaso Asía lo Afja Leidmakrut Sheba Ani Hayab Et Amerutz? ¿Acaso no se convirtió solamente en una persecución, en una carrera detrás de algo que nunca voy a sentir que alcanzo? Porque Enli et Ashoresh Lehakol o Sheyesh Tachlit. O sea, yo no tengo, eh, yo no tengo la solución para todo. Yo no tengo la respuesta a todo. Yo no puedo hacer todo, ¿sí? Yo necesito, en algún momento, parar y decir, hasta aquí ya. Ese es el concepto de Shabbat, ¿sí? Cuando nosotros decimos que en Shabbat no se puede hacer melajot, y lo relacionamos, dijimos, con la construcción del Mishkan, ese es el mensaje. ¿Por qué? Porque cuando Dios creó al hombre, le creó como su obra más perfecta, a la imagen y semejanza de Dios. Y le dijo, ahora vas a ser mi socio en el mundo. ¿Sí? Yo he creado todo. Tú vas a tener la capacidad que ninguna otra creación mía tiene, que es de coger todo lo que yo he creado y transformarlo para hacer cosas nuevas. ¿Mm? Somos socios. Hashem podía haber creado el mundo con ruedas. ¿Pero qué hizo? Le dio al hombre la inteligencia, la curiosidad de buscar una solución tecnológica a una necesidad e inventó la rueda. En ese momento, ¿qué hizo? Fue creador, ¿verdad? Muy bien. El hombre, cuando crea, se asemeja a Dios. Perfecto. Está muy bien. Dios creó trigo y nosotros hicimos pan. Maravilloso, ¿verdad? Ahora, el pan, ¿qué le pasa en Pesaj al pan? Que es hametz, ¿no? El hametz representa lo malo. La pregunta es, ¿por qué solamente 7 días en Israel y 8 días fuera de Israel representa lo malo? El pan no es malo hoy y dentro de un mes va a ser malo. Va a ser malo, malísimo. ¿Sí? ¿Cuál es la diferencia? La cuestión es que hay hametz bueno y hametz malo. El hametz representa la arrogancia. ¿Por qué? ¿Sí? Hametz, que es una masa que leudó, se hinchó, ¿no? Cuando una persona se hincha, ¿qué es? Orgullosa, ¿sí? Yo, ¿sí? Entonces, el hametz malo, ¿de dónde nace? Del orgullo que viene a que a hacerte olvidar que eres solamente un socio de Dios. ¿Por qué? Porque vienes y dices, ¿sabes qué? Yo cogí y encontré metal y de ese metal lo trabajé, construí una nave espacial que fue al espacio. Fíjate lo grande que soy. ¿Sí? ¿Y qué estás haciendo ahí? Te estás olvidando de quién te dio esa posibilidad, quién te dio esa sabiduría, esa inteligencia, quién te hizo su socio. Si tú sacas a Dios de toda tu grandeza en el mundo, entonces, ¿qué es? Es una arrogancia negativa. Y eso es lo que ocurre en Pesaj. ¿En Pesaj qué ocurre?
Pesaj es un momento en el que tú tienes que ser muy humilde y tomar conciencia de qué, de que Hashem lo dirige todo. Construir tu emuná en Hashem. ¿Por qué? Porque Hashem cambió las leyes de la naturaleza, sacó al pueblo de Israel de Egipto, ¿sí? En ese momento tienes que totalmente quitar ese hametz malo, ¿sí? Y solamente ser humilde, matzah, finita. Hazte pequeñito. Toma, tienes que saber quién eres. Lo mismo ocurre cuando llega Shabbat. Cuando llega Shabbat, nosotros ¿qué hacemos todos los días? Corremos detrás del trabajo, ¿verdad? Estamos todo el día corriendo, 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 corriendo. Muy bien. Ok. Hashem nos dijo, con el sudor de tu frente comerás el pan. Es lo que nos toca. Bien. Pero la diferencia está en que cuando llega el viernes y entra Shabbat, y yo digo, ¿sabes qué? Mañana, ¿quién va a poner las calles por la mañana? Si yo no me levanto para ponerlas, ¿quién las va a poner? ¿Quién va a hacer que el mundo funcione si yo no trabajo? Viene Hashem y te dice, ¿sabes qué? No te preocupes porque yo lo... No eres tú. Yo te he hecho mi socio, pero el que está detrás soy yo. Y eso es Shabbat. Y eso es cesar el trabajo. Es tomar conciencia de que Dios crea el mundo y lo mantiene y lo hace funcionar. Eso se podría asemejar también a cuando emprendes cualquier acción y que tú vas a lo máximo de lo que puedes realizar en tu acción y después, como decimos, ¿no? Después la otra parte la dejamos en manos de Akadosh Baruj Hu, porque yo hasta aquí llego, más de esto no puedo, o el dejar ir, el soltar, el decir, ok, yo he hecho mi parte, ahora suelta, porque entonces el soltar es una acción en sí, es la misma lógica que El soltar es una acción en porque sí. viene a completar, a dejar la Es parte una de Akadosh acción, Baruj Hu, de él va. el soltar, como dices, es una acción que forma parte del proceso. Que forma parte del proceso. Ahora, lo que nos está diciendo aquí es que el sentimiento de que he terminado también es una acción y es la acción que completa todo el proceso. Puedes soltar, pero si no se acompaña del sentimiento de haber completado, todavía no completaste. No completaste, Aunque no has llegado a la protección, aunque no has llegado. llegó viernes y sabes que el domingo tienes que seguir. Ok. Tú tienes que considerar que ya está todo Ya acabado. está todo hecho. Porque si no, vas a estar persiguiéndolo todavía. Bien. Sí. Eso es Shabbat. Sí, Sí. por eso sé que incluso que no se pueden hacer planes en Shabbat Claro. para el domingo. Claro, Para no el seguir. domingo. Es que es eso. ¿Sí? Porque tú eres el socio. El inversor es... ¿Sí? Ese es entonces el comienzo de nuestra parashá, que a priori prometía que nos iba a hablar del tabernáculo, pero en realidad nos está hablando de algo que es necesario para nuestra vida. No solamente del Shabbat, sino lo que aprendemos de ello, que es saber cómo concluir una acción. Todo lo que hacemos tiene que llegar a un término. Y el término es cuando tú te posas y dices, ya está. También aceptar que este término, aunque no es el término que tú pensaste, es el término que te toca el viernes. O sea, tú haces tus planes de la semana y tu programa de acciones todos los días. Como esté el Y por viernes, lo que pasó los días, cosas que, bueno, que llegan, porque llegan, al final no existe lo que pensabas, pero tienes que aceptar que ya está hecho. está claro. Muy bien. Bueno, ese es el mensaje del comienzo de nuestra parashá. ¿Sí? Y Bezrat Hashem. Si pensaste en la mitzvah, que luego no conseguiste llevarla a cabo, se cuenta como si estuviera hecha. O sea, que también, ¿no? Como aceptar eso. Sí, Pues no llegué, pero yo tenía la intención. mejor, It's done. efectivamente.
fácil aceptar, ¿no? Tipo, te vas, tienes que ir a casa de alguien para ayudar, la persona no está, se te cuenta como una misma, aunque, pero por ejemplo, es un trabajo que da de... ¿Y por qué en uno sí y en el otro no? Eso es lo que hay que entender. La cuestión es la misma. Yo creo que tú te refieres a que, por ejemplo, si la persona no está, pues ya es ajeno a ti. Pero cuando tiene que ver contigo, pues al final yo no llegué por algo, es como la exigencia propia que tenemos. Y ahí el punto es también ¿Pero por qué? Claro, pero ¿por qué tenemos esa exigencia propia con lo que yo tengo que hacer para mí? ¿Por qué? Porque me paso la vida corriendo detrás de ese objetivo pensando que tengo que, pero nunca pienso de cómo acabo. Shabbat Shalom. Es una clase para los perfeccionistas.